Y esta noche también saludo al doctor Mauricio Padrón, quien es académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien es especialista en políticas públicas de niños que trabajan. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Kelly, ¿qué tal? Buenas noches. Dígame, quisiera preguntarle, a 23 años de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿podemos decir que los niños están menos expuestos, son más vulnerables de lo que eran en los años previos a la firma de esta convención? Mira, en términos generales, lo que te digo, para comenzar y poner un poco en contexto el tema, en México no hace relativamente mucho tiempo que contamos con cifras que nos permitan o que hayan permitido estimar el tema de la situación de los niños, sobre todo vinculado al mercado de trabajo. Recién en el 2007 el INEGI levantó un módulo específico para medir la magnitud del trabajo infantil y tenemos que los datos de esta encuesta arrojan que aproximadamente el 11% de los niños entre 5 y 17 años trabajan. ¿Entre qué edades, perdón? Entre 5 y 17 años. Y estamos hablando de aproximadamente poco más de 3 millones de niños que realizan alguna actividad que se considera trabajo. Si bien este dato disminuyó relativamente poco, digamos, entre el 2007 y el 2009, que son las dos mediciones que tenemos, sí es cierto que México ha hecho algunos avances, digamos, en la firma de los convenios, sobre todo la firma del convenio 182 de la OIT, que es el que regula de alguna manera y define lo que es el trabajo infantil. Pero también es importante resaltar que México no ha ratificado el convenio 138, que se refiere a la edad mínima de ingreso al mercado de trabajo de los niños. El convenio 138 fija la edad mínima en 15 años y México sigue manejando la edad mínima de ingreso al trabajo en los 14. Ahora, ¿por qué crees que no se ha reformado o por qué no se ha seguido con esto? Bueno, eso, es algo que se discute no solo en términos académicos, sino también las organizaciones de la sociedad civil que trabajan juntamente con eso, y es un poco el reclamo que se hace, es decir, ¿por qué México no ha ratificado aún el convenio 138 que fija, como te decía, la edad mínima de ingreso al trabajo para niños en 15 años? Porque en realidad los 14, que es como lo define la Ley Federal de Trabajo, que es la que regula la materia laboral, dice que en México los niños que tienen prohibido el trabajo son los que tienen menos de 12 años. Los que tienen entre 13 y 14 pueden trabajar con algunas restricciones o con algunas consideraciones, y los de 15, 16 y 17 ya pueden trabajar, digamos que de manera completa, digamos, o como lo puede hacer un adulto. Y entonces ahí tenemos tres poblaciones que en la cifra que yo te daba la estoy resumiendo porque estoy considerando los de 5 a 17, pero que si uno analiza las diferencias o analiza, digamos, la situación del trabajo infantil en función de las edades, se da cuenta que esta edad de los 14 sí es un problema en el caso mexicano, porque lo que está pasando es que los niños entran a trabajar y abandonan la escuela, ¿no? Claro. Pues digo, y no necesariamente porque se dé esta ratificación quiere decir que se va a hacer lo propio o que se hace lo propio per se. Queremos que se dé esta ratificación para que en lugar de los 14 años entren y trabajen legalmente a los 15 años, pero sin duda no solo con esta ratificación, pues vemos que hay una explotación inmensa en nuestro país, tenemos cifras alarmantes y ahora, lo que te quiero preguntar es qué tienen que hacer las autoridades y qué falta por parte de las autoridades para poder llevar a cabo pues una legalización mucho más adecuada para las necesidades de nuestra infancia. Exacto, retomo eso que comentaste que me parece muy importante. Es cierto que solamente con ratificar los convenios o, crear leyes, digamos, para regular ciertas actividades de los niños, eso no va a erradicar el problema que tenemos en México del trabajo infantil. Hacen falta políticas públicas integrales que no solo vayan en dirección a prohibir ciertas actividades, sino que también vayan dirigidas a fomentar el cumplimiento de otros derechos que tienen los niños, ¿no? Cuando uno habla de trabajo infantil, muchas veces echa mano de estas cuestiones legales, pero se olvida de que entran en juego otros factores que pueden ser
la pobreza en la que viven una cantidad inmensa de hogares en México. El tema de lo cultural, por ejemplo, que sigue siendo un tema bien importante cuando hablamos de trabajo infantil. Los padres siguen entendiendo que el trabajo de los niños es un medio de educación, es un medio educativo, es una forma de o una manera de formar a los niños en un oficio. Claro. Y eso es muchas de las respuestas que se dan luego cuando se preguntan los padres por qué sus hijos trabajan, ¿no? Porque entonces responden, no, porque si no, no tienen forma de aprender un oficio para el futuro, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso repercute, como te decía, en que tenemos que trabajar en políticas integrales, no solo para combatir la pobreza del un poco más del 50% de la población en México, sino también políticas que vayan en función de hacer efectivo el derecho a la educación de los niños y de los adolescentes, educarlos en términos de esto, de la efectividad de los derechos, de que ellos puedan cumplir o hacer cumplir los derechos que tienen como sujetos de derecho, ¿no? Dados por la convención que mencionábamos al principio. Claro. Lamentablemente, Mauricio, tenemos muy poco tiempo, pero ojalá las autoridades dejen de preocuparse a veces por tantas cosas que ni resuelven ni no resuelven, y más bien se preocupen por las necesidades primordiales que son la vida y los derechos humanos, y por supuesto los derechos humanos de nuestra infancia y de nuestros niños mexicanos. Muchas gracias, Mauricio, estaremos muy al pendiente y estaremos en contacto. Muchas gracias a ti, buenas noches. Buenas noches.